Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor y el equipo de enseñanza, por darme un privilegio para poder exhortar la palabra del Señor. Para mí siempre es un honor estar aquí delante de ustedes, es un privilegio. Y en esta mañana vamos a concentrarnos, como hemos estado en la serie de los Salmos, vamos a continuar a leer los libros de los Salmos, pero en esta mañana vamos a estar en el Salmo 32. Pero antes que comencemos, es importante saber por qué necesitamos escuchar este mensaje en el día de hoy. ¿Por qué es importante escuchar este Salmo 32? Quizás has sentido peso en tu corazón o has sentido temor o quizás te has escondido del Señor en esta semana o este mes, incluso en este año. Pero bueno, hoy tengo una esperanza para ustedes. A cada uno de ustedes yo tengo la esperanza para esta mañana, para cada uno de nosotros. Tengo algo para ti en esta mañana que te va a ayudar no a esconderte más del Señor. Tengo una esperanza que te va a llenar tu corazón en esta mañana. Y todos los salmos, es importante saber, aunque el pastor ya ha hablado sobre el contexto de los salmos, pero brevemente nosotros sabemos que todos los salmos son de poesía, ¿verdad? Y este salmo lo escribió el rey David, y los salmos son oraciones, todos son oraciones, pero no todos los salmos son oraciones, pero algunos de los salmos son oraciones que Dios nos ha dejado para que nosotros las repitamos, y no solamente para que la leamos, pero cuando oramos, incluso en nuestra oración, para que nos recordemos los salmos. Y el Salmo 32 comienza con David relatando el profundo impacto emocional y físico que el pecado no confesado le causó. Incluso describe cómo el silencio y el ocultamiento lo llevaron al gemido y al tormento interior. Pero al reconocer su pecado ante Dios, David pudo experimentar la sanación en su corazón. Pero incluso vamos a ver en esta mañana que David comienza en este salmo. David pasó la carga que él pesó en su corazón hacia el gozo y el alivio que siguió de su confesión no confesado delante de Dios. Y en este salmo, el salmo de David, vamos a ver incluso que él describe el peso del pecado. Cuando no lo confesó al Señor, se sintió que sus huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Y en este pasaje vamos a ver las metáforas, porque hay varias metáforas que el salmo David nos deja saber qué es lo que él nos está diciendo. Pero en esta mañana, uno de mis favoritos teólogos, que es Timothy Keller, y él dice que en este salmo descata el gozo y la libertad que surgen al confesar los pecados y a recibir el perdón de Dios. Contrasta con la culpa, la carga del pecado no confesado, con el alivio y el gozo que se encuentran en el arrepentimiento. Keller también dice, él señala que el arrepentimiento es un gozo, no consiste en evitar el dolor, sino experimentar la sanación y la liberación que sigue cuando uno confiesa sus pecados. Enfatiza que la verdadera confesión implica reconocer las faltas específicas, pero también aceptar la responsabilidad y buscar la restauración en Dios. Keller también señala que la guía y la protección de Dios se promete a quienes confiesan y confían en el Señor. Y en esta mañana vamos a ver la esperanza que yo les dije, la esperanza de poder sentir cuando una persona es perdonada delante de Dios. Ahora, si podemos ponernos de pies, vamos a orar. Si puedes ponerse de pie. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es para corregir nuestros corazones. Señor, te pido en esta mañana que ya tú prepares nuestro corazón. Señor, te pido que tú me remuevas a mí en este mismo momento y que no algo que no sea tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo me guíe en esta mañana. Y a nosotros, Señor, porque queremos salir de este lugar no como la misma persona, pero persona transformada a la imagen de Cristo a través del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar esa paz que tú nos ofreces, que es solamente a través de una relación con Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Vamos a leer el Salmo 32 y dice así: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se le borra sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guarda silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue delibando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pero por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrían desbordarse, pero a ellos no lo alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velarle por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermano. Que Dios bendiga su palabra. Algo que quiero hacer claro en esta mañana, aunque leímos todos los versículos, solamente vamos a concentrarnos del 1 al 7, para estar claro en esta mañana. ¿Alguna vez has cargado con algo en tu interior, ya sea la culpa o incluso el estrés? ¿Qué sientes cuando te quitaba esa energía? Quizás tienes algo en tu corazón que está pesando en este mismo momento. ¿Y qué pasa cuando finalmente lo hablaste y te desahogaste? ¿Qué sientes? ¿O qué sueles hacer cuando te sientes abrumado por la culpa y el estrés? ¿Lo guardas dentro de ti? ¿O intentas hablarlo al Señor, expulsarlo de alguna manera? Y si lo guardas dentro de tu corazón, ¿qué sientes en ese momento? Quizás algunos de nosotros podemos decir que es una carga por dentro de nuestro corazón. Pero como yo les dije al principio, tengo la esperanza para ustedes en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros queremos sentir en nuestro corazón paz en esta mañana? Amén. Pero no solamente demostrar esa paz, pero una paz en nuestras almas. ¿Cuántos de nosotros queremos inventar esa paz interna en nuestro corazón que solamente podemos encontrarnos en Cristo? Amén. Y en este pasaje vamos a ver que este pasaje nos va a dejar saber qué tú y yo deberíamos hacer para poder experimentar esa paz en nuestro corazón. Vamos a ver en este pasaje que David, el rey David, experimentó ese mismo peso en su corazón por su pecado no confesado. Pero cuando lo confesó, hubo paz en su corazón, cuando confesó sus pecados delante de Dios. Y en esta mañana vamos a concentrarnos que cuando confesamos nuestro pecado a Dios, nuestro corazón está en paz. Que cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, incluso esa carga no se convierte en una carga, sino hay alivio en nuestro corazón. Mire conmigo, mire lo que dice David, el versículo 1 y el 2. David comienza con esa palabra dichosa. En otras traducciones es bienaventurados. Esa palabra dichosa se repite 2 veces. Y esa palabra en griego significa feliz y afortunado. Un sentido espiritual más profundo. Significa que cuando una persona
cuyos pecados han sido perdonados delante de Dios. Hay alegría y favor experimentando por alguien cuyos pecados han sido incluso reconciliados contra Dios. Y David experimenta eso. David está explicando cómo uno se siente cuando sus pecados son perdonados por Dios. Incluso cuando David dice en el versículo 2, dichosos a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. David se refiere a una persona dichosa, es cuando el Señor decide no tener en cuenta su pecado. Eso es gracia. Aquí podemos ver que Dios elimina la culpa, pero no lo considera culpable. Pero vemos la transición, ¿verdad? Vemos una transición en el versículo 1 al 2 hacia el 3 y el 4. Y miren lo que dice David. Leamos el 3 y el 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue delibando como el calor del verano. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Aquí podemos ver que David describe su sentimiento emocional. David describe la carga emocional y la espiritual de su pecado no confesado y cómo lo está afectando no solamente espiritualmente, pero físicamente. David describe que sus huesos se fueron delibando como el calor del verano. Y en este caso los huesos a menudo simbolizaban en la poesía hebrea el ser interior o la fuerza. O sea, reflejando una sensación de la profunda angustia interna. Gemir todo el día es una metáfora que significa el sufrimiento emocional constante o la agonía espiritual. Mira lo que dice David. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esto es un lenguaje poético para la convicción de Dios. David sintió el peso de la culpa porque estaba ocultando su pecado. Comprendió que era Dios quien lo hacía sentir así, que su mano te pesaba día y noche. No solo su conciencia, pero la mano de Dios simbolizaba la presión o la disciplina divina. Esto significa que el sentimiento era constante. No podía escaparse de él, del interior de David. La culpa lo perseguía constantemente, pero no solo constantemente, sino ocasionalmente. ¿Pero qué hizo David? Nos preguntamos, ¿qué hizo David para liberarse de esta carga en su corazón? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo logró David dejar ir esta situación de su pecado no confesado en su corazón? ¿Qué fue lo que hizo David? Y aquí está el principio. Aquí le compruebo el principio. Versículo 5, aunque no está ahí, pero déjeme leerle el 5. Mire lo que dice David. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú me perdonaste mi maldad y mi pecado. Si usted nota, esa palabra confesión 2 veces se repite. Y transgresión significa el quebrantamiento de la ley de Dios. Cuando tú y yo quebrantamos la ley de Dios. Cuando David confesó sus pecados al Señor, él sintió paz en su corazón, en su alma, porque él confesó el peso del pecado que él estaba llevando en su alma. Lo confesó delante de Dios al Señor y el Señor lo perdonó y David experimentó la gracia y el perdón de Dios en su vida. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, nuestro corazón está en paz. David sintió paz en su corazón porque finalmente confesó el pecado que le estaba pesando. La culpa que lo abogueaba desaparece. Dios lo libera y lo perdona. David se sentía abrumado por la culpa, como leímos en el versículo 3 y el 4. Pero en el versículo 5, deja de esconderse y confiesa sus pecados delante de Dios. Y en ese momento Dios le quita la culpa y el perdón por completo, porque como resultado David encuentra paz, no solo exteriormente, sino la paz en su corazón.
internamente. Pero ¿qué impidió? ¿Qué impidió que David confesara sus pecados? A no confesar sus pecados. No le voy a decir la historia del rey David completamente por el tiempo, pero es importante saber esto, ¿verdad? Para poder entender por qué David, qué lo llevó David a sentirse así en su alma, internamente. Probablemente David sintió una profunda vergüenza por lo que había hecho. Y si alguno de nosotros no hemos leído la historia de David, le recomiendo que la lea. Pero vemos bíblicamente que David quizás sintió vergüenza por lo que había hecho en su pasado, por cometer adulterio con Betsabé. Engañó y haber organizado la muerte de Urías, que era el esposo de Betsabé. Pero en 2 de Samuel, no lo leas ahora, pero en su tiempo, en 2 de Samuel, capítulo 11 al 12, ahí tú vas a ver la historia de David y Betsabé. Mientras su ejército estaba en la guerra, el rey David se quedó en Jerusalén. Una noche vio a Betsabé, que era la esposa de Urías, y la llamó para que se acostara con él. Para ocultar el embarazo, incluso David llamó a Urías de la batalla con la esperanza que él sabía que se acostara con su esposa. Incluso David lo llamó para que él vuelva y que se acueste con su esposa para cubrir lo que él ha hecho. Pero Urías, lealmente, él fue una persona leal, y sus compañeros, sus soldados, lo negó. Pero entonces David lo dispuso. Entonces vemos que David dispuso entonces que Urías fuera colgado en primera línea de la batalla donde fue asesinado. Y finalmente David se casa con Betsabé. Tras la muerte de Urías, David se casó con Betsabé, pero lo que había hecho David a Dios no le agradó, ¿verdad? Es importante saber eso, que lo que David hizo fue un gran error. Pero es importante saber que la actitud de David primeramente no fue que él confesó a Dios. Él confesó a Dios después que fue confrontado por el profeta Natán. 2 de Samuel, versículo capítulo 12 del 1 al 14. Vemos la confrontación de David cuando el profeta Natán lo confrontó. Y el profeta Natán le hizo una parábola. Dios envió al profeta Natán a David y Natán le contó una historia de un hombre rico que robó el único cordero de un hombre pobre. David, indignado, dijo, el que el hombre merecía morir fue el que tenías menos. Entonces David le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Le reveló que Dios conocía el pecado de David, de Betsabé y el asesinato de Urías. La confesión de David. David confesó al Señor después que el profeta Natán lo confrontó de su pecado. Y finalmente David, la respuesta fue, Señor, he pecado contra ti. Señor, he fallado contra ti. Pero la misericordia de Dios lo siguió. Y usted piensa, bueno, David se merece el juicio de Dios. Pero Natán inmediatamente le dijo a David que Dios había perdonado su pecado. Pero que aún habría consecuencias, ¿verdad? Porque el pecado trae consecuencias. Eso es importante. Pero principalmente que el hijo de Betsabé iba a morir por las consecuencias que David hizo. Hermanos, la vergüenza puede hacer que las personas se escondan en lugar de confesar por medio lo que pueda costarles afrontar la verdad. Versículo 3. Podemos ver lo que David sintió emocionalmente. Miren lo que dice David. Guardé silencio. Sus huesos se fueron consumiendo. Muestra que él estaba evitando intencionalmente la confesión que aún le dolía por dentro. Como rey, David pudo haber luchado con el orgullo, porque David era el rey de Israel. Quizás él pudo estar negándose a admitir su fracaso con su pecado. Y confesar significa reconocer que estaba equivocado, pero no solamente delante de Dios significa, sino tu propio corazón. David
Quizás pudo sentir miedo a las consecuencias. David pudo haber temido lo que le sucedería si admitía su pecado. El juicio, pérdida de respeto, incluso castigo. Y en cambio intentó encubrir, lo cual solo aumentó su tormento. El versículo 4. Puede ser lo que le impidió a David a no confesar su pecado al principio, puede ser el autoengaño. Puede ser que David, pensó en su mente, si yo puedo controlar esta situación del pecado que yo he cometido, todo va a estar bien. Pero no fue así, porque la carga fue aumentando en su alma. Pero yo creo que no es solamente una lucha de David, ¿verdad? Yo creo que no es solamente una lucha de David, porque si es solamente la lucha de David, ¿por qué Dios no tiene que recordar? Pero yo me pregunto esta pregunta al pasaje: ¿cuándo yo he intentado ocultarle algo a Dios o a los demás y siento un peso en el alma? ¿Verdaderamente tú crees que si confesas tus pecados, Dios no te va a rechazar, sino que te recibirá con misericordia? ¿Hay algo en este momento que tú estás ocultando, intentando ocultar, esperando que el tiempo lo borre, pero aún te persigue y te persigue en tu alma? ¿Te identificas con la palabra de David? Sentir que tus fuerzas se agotan, que tu espíritu se agota por el pecado no confesado en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón que necesitas sacar a la luz hoy en día? ¿Ah? ¿Qué te dice tu corazón en este momento que no lo estás confesando delante de Dios, pero lo estás guardando? Déjame darle una analogía de una ventana sucia. Imagínate por un momento una ventana sucia. Al principio, ¿verdad? Puede ver claramente, ¿verdad? Cuando la ventana no está sucia. Pero con el tiempo la suciedad se acumula. Y antes no puede ver a la ventana claramente porque la suciedad se acumula. Y bloquea la vista. La vista se distorsiona. Te acostumbraste hasta que un día, ¿verdad? Por fin te tomas el tiempo para limpiarlas. En cuanto la limpias, la luz la inunda. La vista se aclara y ahora puedes ver claramente. Te sientes más ligero incluso porque ahora la ventana está limpia, más brillante, como si algo hubiera cambiado. Eso es lo que la confesión le hace al corazón. El pecado nubla nuestra paz como la suciedad en una ventana. Pero cuando confesamos, escuchen esto, cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, Dios la limpia y la paz regresa en nuestro corazón, tal como lo pensó David. Tal como David al principio, dichosos aquellos cuyos pecados han sido perdonados por Dios. Pero vemos la gran transición de David. David dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue delibando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero si somos honestos, sin embargo, nuestras almas no experimentan esa paz en nuestro corazón. Porque la realidad es que no confesamos nuestro pecado delante de Dios. La realidad es que, no sé usted, pero a veces cuando yo no confieso mis pecados delante de Dios, esa carga en mi corazón aumenta. Y yo tengo que ser honesto, a veces en mi vida el pecado me hace evitar esa paz en mi corazón. A veces nos escondemos de nuestro pecado delante de Dios.
A veces no queremos enfrentar las consecuencias, pero nos escondemos delante de Dios y por eso nuestro corazón no va a experimentar esa paz. Y a veces hemos tenido el instinto natural de escondernos cuando pecamos. No tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Se cubrieron y huyeron de Dios. No porque él hubiera cambiado, sino porque la culpa, escuchen esto, la culpa les nublaba el corazón. Esa culpa actúa como la suciedad en una ventana, que cuando a la medida que la ventana, la suciedad se acumula, bloquea la claridad. Es lo mismo que pasa en nuestros corazones cuando la culpa, el pecado nubla nuestro corazón. No solo ensucia las cosas, pero sino también bloquea la luz. Cuando más intentamos ocultar nuestro pecado, más nos llena el corazón. Perdemos la paz, perdemos la claridad. Como dijo David, nuestros huesos se desgastaron y nuestras fuerzas se agotan. Hermano, quizás en estas semanas hayas recordado algo de tu pasado, algo que tú hiciste de esta semana o algo que te arrepentiste, pero esa carga te siente en tu corazón porque no lo estás confesando. Quizás es el enemigo que te está diciendo, bueno, si la gente supiera, o peor aún, si Dios realmente lo supiera, no me amarás. Así que cargas con la culpa en silencio. Sonríes por fuera. Sonríes por fuera como si todo estuviera bien, pero por dentro sientes una sequedad profunda. Te sientes lejos de Dios, no porque Él está lejos de ti, sino porque la vergüenza ha construido un muro delante de usted. Quizás alguien ha estado aquí ocultando algo, lo has ocultado durante semanas, meses, quizás años. Y tratas de ir a la iglesia, lees la Biblia, ve para todos los estudios bíblicos, pero no estoy diciendo que es malo, sino sigues haciendo, pero te sientes todavía algo que te está pesando en tu corazón. Todavía. Y no lo has confesado. Como David. David dice, mis huesos se están desgastando. No por enfermedad, sino por silencio. Y esto es algo que es importante de saber, hermano. Dios no intenta aplastarte, su mano, sino porque te presiona suavemente para que al final de tu vida confieses tus pecados. No para castigarse, sino para liberarte del peso que tú tienes en tu corazón inmediatamente. Quizás está luchando con un pecado privado. Quizás puede ser la ira, la lujuria, la adicción, la amargura, la falta del perdón, el orgullo. Y todavía está en tu corazón. Y no lo has contado a nadie, ni siquiera a Dios en este mismo momento. Y cada vez que cedes, la culpa te invade. Te preguntas, ¿de verdad Dios me va a perdonar? Pero así que en lugar de correr hacia Él, en vez de correr hacia la cruz, te encierras, te aíslas. Pero escúcheme esto, el aislamiento no cura la culpa. El aislamiento no cura la culpa. La confesión, sí. La confesión, sí. Por eso David dijo que en el momento en que confesó, Dios lo perdonó y la paz regresó en su corazón. ¿Has aprendido? Quizás en este momento te haces esta pregunta. Estos meses, años, incluso días, semanas, ¿has aprendido de actuar como si todo estuviera bien? Alguien te pregunta, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Pero realmente no está bien.
cansado de fingir, cansado de la presión, cansado de la culpa que no te deja descansar. Como David, puedes sentir que tus fuerzas se han agotando como en el pleno verano. No es solo la emoción, pero es tu alma que te está rogando por liberación. Te pregunta esta pregunta. Yo me hago esta pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son las emociones que produce en tu corazón en este mismo momento? En esta semana incluso. Quizás puede ser sentir miedo. ¿Pero miedo de qué? ¿Miedo de que el Padre te va a rechazar? Créeme, hermano, que el Padre está abierto, con manos listo para recibirte en este día. Pero hermano, esa no es la buena noticia. Escúchenme en esto. La verdadera paz se restaura en la cruz. La verdadera paz se restaura en la cruz. El Salmo 32 nos da una imagen de confesión, de perdón y paz. La cruz de Jesús es donde se cumple perfectamente. Aquí está el Evangelio. ¿Cómo yo puedo ver el Evangelio en este pasaje? Bueno, David dice, bienaventurados, dichosos. Mira lo que dice David, bienaventurados aquellos cuyos las transgresiones es perdonada. Pero ¿cómo yo sé si yo soy verdaderamente perdonado? Porque aquí dice, ¿verdad? El Evangelio nos dice porque Dios imputó nuestro pecado a Jesús en la cruz del Calvario. Por eso David dice, bienaventurados cuyos pecados y transgresiones son perdonados. Bueno, ¿cómo sabemos que nuestros pecados son perdonados? Porque la cruz Cristo cargó con nuestra vergüenza, con nuestra culpabilidad, con nuestro orgullo y los cargó todo encima en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora en este momento podemos sentir paz en nuestro corazón. Voy a ir para atrás para analogía. No sé si se recuerdan de la ventana sucia, pero déjame regresar para atrás. El pecado es como la suciedad en una ventana, ¿verdad? Al principio es un poco, un mal pensamiento por aquí, por acá, una actitud oculta por acá, pero con el tiempo la suciedad se acumula. ¿Y qué sucede? La luz ya no puede pasar, la vista se bloquea. Lo que antes parecía claro ahora se siente lejano. Eso es lo que la culpa le hace al corazón, hermano. Eso es lo que sintió David en el Salmo 32, cuando dijo, mis huesos se consumieron, mi fuerza se secó. Y a veces como una ventana sucia, ¿verdad? Intentamos controlarlo, lo logramos. Decimos que no es nada grave. Pero, como yo dije al principio, el pecado nubla el alma. Pero aquí está la buena noticia, hermano. En la cruz, Jesús cargó con toda nuestra suciedad en la cruz y ahora para que nosotros, todo el mugre, la culpa, la vergüenza, y lo pagó en su totalidad. Y abrió un camino para nosotros, para que nuestros corazones puedan volver a tener esa paz a través de la cruz del Calvario. Como una ventana limpia y restaurada. Ahora la luz y la presencia de Dios puede brillar de nuevo porque Cristo fue el que nos limpió. Y Él te ofrece que venga con tu culpa, venga con tu orgullo. Y en la cruz Jesús ofrece esa paz que tu corazón y mi corazón anhelamos en el día de hoy. Por eso David dijo, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonases la culpa de mi pecado. Eso es lo que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. No condenación, sino purificación. No vergüenza, sino paz restaurada. Pero no es la paz que el mundo nos habla, ¿verdad? La paz no es el fuera de los problemas.
La paz es que ahora en Cristo Jesús, a través del Padre, Él nos regresa, nos reconcilia. Porque lo que estaba separado de nosotros fue el pecado. Pero Cristo fue y nos trajo para atrás. Y ahora nosotros podemos experimentar esa paz. Ahora tú y yo podemos experimentar. Si usted está en Jesús. Y si el Señor no es su Salvador en este día, Él te ofrece con tu mano. Él te está invitando a cada uno de nosotros que vengamos a Él. Que vengamos a Él. Porque ya la cruz lo resolvió todo. Nosotros estamos en esta serie, pero también tenemos que saber cómo Jesús cumple este Salmo 32. ¿Cómo Jesús cumple este salmo? Porque Él proporciona el verdadero perdón. David dice: bienaventurado cuyos transgresiones han sido perdonados y cuyo pecado han sido cubiertos. En el Antiguo Testamento los pecados se cubrían mediante de los sacrificios de los animales, pero ese sacrificio era temporal, porque algún día iba a venir el sacrificio para siempre. Jesús, mediante de su muerte y su resurrección, ofrece una expiación completa y permite para poder tener esa paz en nuestro corazón. Por eso Juan nos dice: he aquí, el Cordero de Dios quita todos los pecados. Jesús vivió abiertamente, vivió la vida perfecta, cumpliendo el justo requisito que nosotros nunca vamos a cumplir. Jesús cumplió con la ley perfectamente en nuestro lugar. Ahora, hermanos, tú y yo ya no es necesario para escondernos. Ya tú y yo podemos tener esa paz en nuestro corazón, porque Dios nos ha permitido a través de su Hijo, en vista de la cruz, la paz duradera. Es posible, incluso cuando pecamos, porque la paz que tu corazón anhela solamente está en Cristo Jesús. Pero si tú estás aquí hoy por primera vez y Jesús no es su Salvador, bueno, te invito a dejar de huir de Él. Deja de huir de Él y Él te recibirá perdón. Ya no tienes que cargar con el peso de la culpa, porque Dios está listo para perdonarte. Y si te sientes lejos de Dios, debes saber que Él no está lejos de ti. Él no está lejos de ti, sino Él te invita a acercarte hacia Él. Te invita a dejar de huir y recibir el perdón. Ya no tienes que cargar con el peso, con la culpa, porque Jesús tomó el castigo de tus pecados completamente. El Salmo 32, y termino con esto. El Salmo 32 nos presenta la imagen de alguien agobiado por el pecado, pero encuentra paz cuando finalmente se sincera ante Dios. Hermanos, esa misma paz que tu corazón anhela está aquí, es para ti. Dios te invita a que vengas a Él. No lo vas a encontrar en ningún lugar, sino solamente a través de Jesús. El pecado nos separa de Dios, pero la muerte de Jesús en la cruz nos permite volver a tener esa comunión con Él. Entonces ya yo no tengo que esconderme más de fingir, porque la cruz me invita que Cristo escondió mis pecados y los tuyos en la cruz del Calvario, y hoy Él te invita a recibir eso. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos recordaste, me recordaste a mí, Señor, que, Señor, ahora ya ya no tenemos que justificarnos más delante de ti, porque ya somos justificados delante de ti.
que ya yo no tengo que dejar de fingir o ser la persona que no soy, no, porque ahora en Cristo somos una nueva criatura. Ahora tenemos una nueva identidad. Ahora tenemos la paz restaurada a través de Cristo. Señor, te damos gracias, porque aun cuando el rey David se sintió de esa manera, Señor, tú lo ofreciste, tú lo perdonaste, Señor. Y ahora eso es lo que tú quieres hacer con nosotros. Y si, Señor, si perdóname a mí, Señor, cuando trato de controlar los problemas, las circunstancias. Señor, ayúdanos a tener esa paz, porque solamente tú la ofreces en una relación con Cristo Jesús. Porque cuando confesamos nuestro pecado, Señor, tu palabra nos recuerda que tú eres un Dios fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Gracias, Padre, por sacrificar tu único Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta semana. Cuando regresemos en nuestras casas, cuando regresemos a nuestro trabajo, que podamos tener esa paz en nuestro corazón. Porque sabemos que la confesión nos alivia, Señor. Y perdónanos cuando no confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor. Tú nos ofreces. Tu palabra nos dice: vengan a mí todos que están cansados y agotados, y yo les daré descanso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.